Bueno, muy buenas tardes, buenos días si están juntándose a esta reunión desde el otro lado del charco que nos une y nos separa. Eh, es un gusto estar acá y darles la bienvenida a lo que va a ser la primera actividad en el ciclo del 2024 de la serie Germinaciones, conversaciones con las humanidades ambientales, con América Latina y el Caribe. Mi nombre es Lisa Blackmore, soy profesora de la Universidad de Essex, una de las organizadoras y organizadores de este evento, que es una colaboración entre the School of Advanced Studies, el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Londres, la Universidad de Bristol, y este año con la colaboración de Alejandro Ponce León de UC Davis, California, que está de investigador visitante en el centro. Así que quería, para quienes no conocen la serie de actividades de Germinations, invitarles a consultar la página web de SAS, donde pueden encontrar las grabaciones de los eventos de los años anteriores. Llevamos ya este es el tercer ciclo de las actividades. Entonces quedan los registros ahí en la página web. El año pasado estuvimos pensando con los bosques y pensando en los bosques como seres que piensan. Entonces quedaron estos registros ahí con sus memorias. Este año hemos escogido como temática las prácticas y las investigaciones anfibias. Y con esto iniciamos hoy una serie de tres eventos. Este primero con Sara y con Jorge, que ya van a conocer. Un segundo evento que va a ser el 23 de mayo con la profesora Andrea Ballestero. Y un tercer evento el 30 de mayo con Fernando Zetovic y Maeve Jinkin, que son un cineasta y una actriz de Brasil. em, y con este movimiento de congregar a estas personas invitadas, vamos a estar transitando distintas escalas de la vida anfibia, de la vida líquida, desde las células con Jorge hacia la mirada cinematográfica sobre el Amazonas, pasando por los acuíferos y sus formas esponjosas con Andrea Ballester. Entonces, con adentrarnos en las prácticas, los saberes y los territorios anfibios, hemos querido iniciar un espacio para pensar juntos sobre, pues, por un lado, ¿no? Este tipo de territorios acuosos, viscosos, donde la diferencia entre tierra y agua, pues, se hace precisamente indefinible, indeterminado. Entonces, pensar juntos cuáles son las formas de vida que ocupan estos lugares, cuáles son las posibles simbiosis, colaboraciones, formas de resistencia de territorios específicos. Y por otro lado, nos estamos haciendo una pregunta quizás más oblicua en el sentido de querer, con este ciclo en general de germinaciones, abrir el espacio para que emerjan, ¿no? Prácticas de investigación en las humanidades ambientales que precisamente se ubican en los movimientos entre los campos de saberes, las disciplinas, como las conocemos en las instituciones académicas, y los escenarios de lucha, de resistencia, de colaboración y de solidaridad que conforman los ecosistemas y los entornos socioecológicos, ¿no? de nuestra contemporaneidad. Entonces ahí lo anfibio cobra un sentido expandido, ¿no? De invitarnos pues a reconocer y aprender con prácticas que no se limitan fácilmente a un solo campo de estudio, sino que más bien están buscando eh, moverse, ¿no? De una forma mucho más líquida. Entonces, eso fue el motivo también por el que invitamos a que nos acompañaran hoy Sara Granados y Jorge Díaz, dos investigadores de América Latina quienes están en Londres. También con este otro espíritu de este espacio es precisamente poder conectarnos, ¿no? a través de las fronteras y explorar
esas complicidades, ¿no? Las colaboraciones que se pueden dar. Y van a presentar hoy parte de sus investigaciones y sus prácticas de vida, quiero decir, en relación a lo anfibio, desde campos pues distintos, pero de donde queremos explorar con ellos los cruces, ¿no? Entonces, Sara está haciendo su doctorado en el Bartlett Development Planning Institute, the unit en Universidad de Londres, University College London, y Jorge está en biología haciendo una investigación postdoctoral. Más que cantarles a ustedes sus hojas de vida, me gustaría más bien invitarles a ellos a que se presenten cuando tomen la palabra y de esa manera poder conocerles en sus propias palabras. Entonces voy a pasar la palabra a Sara, que creo que nos a, va a iniciar las presentaciones de hoy. Y, y bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lisa. Hola, Jorge. Los saludamos hoy. Estamos aquí en Londres. Estamos justamente en la oficina aquí de los doctorantes acá en el DPU. Y pues sí, como Lisa mencionó, yo estoy, bueno, recién partiendo, así que por lo tanto hoy un poco voy a conversar un poco más de mis primeras reflexiones. Yo tengo bastantes años de práctica en temas más vinculados a justicia alimentaria en América Latina. Y bueno, desde hace algunos años me vengo planteando otras preguntas y por eso decidí entrar en este como camino de la investigación doctoral. Como soy practicante, pues se entenderán que hay algunos elementos que me tienen un poco distorsionada mi visión del mundo, pero afortunadamente puedo encontrar estos espacios para conversar y compartir. Así que voy a partir, muy honrada de compartir, de iniciar esta conversación y esta serie de Germinations. Muchas gracias, Alejandro y Alisa, por la invitación. Así que si me dan un minuto, voy a... Muy bien. Mi acercamiento a esta investigación anfibia viene de una pregunta que siempre me ha rondado. ¿Por qué nos cuesta tanto convivir? ¿Por qué la vivencia con el otro se forja desde la diferencia y tener claros los límites? De hecho, es un consejo recurrente, lo importante es saber definir bien los límites. ¿Qué pasa cuando esos límites no son definibles? Cuando las fronteras son móviles o transmutables. ¿Será posible habitar de otra manera? ¿Aceptar otras maneras? Pensando en el habitar como el cuidado, la experiencia del día a día y la posibilidad de visualizar el porvenir, ¿cómo es posible habitar en un territorio que está sujeto a ritmos que exceden el control humano, donde el día a día se elabora a partir de procesos que van más allá de lo concreto, estable, cimentado, a unos más volátiles, abismales, límbicos, liminales? Permaneciendo en el problema, la investigación anfibia me facilita entender o indagar sobre el habitar de otro modo, formar espacio colectivo, visionar futuros posibles, renegociar, conectar con la vida. Dado que mi búsqueda se cuestiona sobre el oikos, la casa común, el espacio físico que habitamos día a día, esta investigación anfibia me permite adentrarme, sumergirme, enlodarme en territorios fluidos, sin fronteras ni formas definidas, donde un conocimiento que me antecede y superará habla de una persistencia con la materia que da vida. Desde los orígenes de nuestras civilizaciones, los territorios anfibios, en esto entiéndase desde geografía, humedales, ciénagas, zonas inundables, deltas, riberas de ríos, han sido espacios de encuentro y abundancia. También representaciones de lugares oscuros, malolientes, infecciosos, subversivos. Por eso nuestros instintos más civilizados nos indican que estos lugares sean desecados, drenados, domesticados, vencidos. Tom Blas en sus canciones del pantano relata cómo la fragilidad y fertilidad de estos territorios ha sido la razón por la que han sido violentados de diversas maneras. Campos de batalla, siempre sujetos al control de la naturaleza bajo liderazgos despóticos y dictatoriales, zonas transformadas por zonas de infraestructura y diversas manifestaciones de extracción.
La batalla de los pantanos en las marismas pontinas, librada por Mussolini en Italia, para muchos una maravilla de la ingeniería, reclutó a cientos de trabajadores para drenar los humedales, nidos de malaria, recuperar tierras y establecer un territorio agrario. Benigna o vengativa, la transformación de estos humedales o la reclamación de tierra representa la nueva tierra forjada a partir del agua, la luz a partir de la oscuridad. Parece que donde hay un humedal, la norma es que alguien tenga un plan para drenarlo, despojarlo de sus riquezas y devolverlo al mundo sedentario, obediente, ordenado. Si bien es engañoso exagerar la oposición entre lo humano y la naturaleza, estos territorios anfibios son paisajes cambiantes, moldeados por diversas fuerzas. El vínculo psicológico con los humedales es explícito. Nadie quiere sentirse estancado, empantanado. Este vínculo se sitúa dentro de una ecología psicoanalítica que no solo lee los síntomas, sino que se compromete en curar esa psicogeografía de la voluntad y el impulso de drenar los humedales inscritos en la superficie del cuerpo de la tierra. A pesar de las diferencias geográficas, Hewitt en el caso del East Anglia aquí en el Reino Unido, o Svalbard en el caso de la depresión Momposina en Colombia, coinciden en que siempre han existido planes para reproducir de alguna manera la majestuosidad de los grandes pantanos a través de diversas tecnologías. Desde las colonias y ocupaciones del siglo XVII, los pioneros europeos los han desecado para crear tierras cultivables y útiles. Todos son pioneros. Todos estos pioneros han empleado técnicas para transformar los humedales de la fecundidad salvaje a la productividad controlada, librando su guerra no solo contra la tierra, sino contra los modos de vida existentes. Los habitantes naturales de estos entornos, que habían hecho las paces con su mundo acuático terrestre, eran vistos por los colonos como casi menos que humanos, subsistiendo con una dieta olorosa de peces, anguilas, anfibios, algas. Las transformaciones de estos territorios desplazaron a las poblaciones locales, sustituidas ahora por la extracción. Sin duda, las grandes obras hidráulicas han favorecido la urbanización en busca de entornos más limpios y secos. Si las poblaciones tradicionales de estas marismas regresaran, posiblemente adoptarían los mismos hábitos de las ciudades contemporáneas. Sin embargo, algunas se resisten a adoptar la vida urbana estándar e intentan permanecer, persistir, habitar en estos entornos, emulando las prácticas tradicionales con la estacionalidad, con la tecnología disponible, seguramente con paciencia, aprendizaje continuo y negociaciones constantes con lo otro. La llamada Hermandad de los Ríos y todos aquellos movimientos y colectivos que buscan habitar de otro modo con los cuerpos de agua son prueba de ello. Aunque la vida humana contemporánea se ha visto tentada a lo seco, donde hay ciénagas, pantanos, estanques, humedales, también hay buena vida. Basta con preguntarle a los habitantes de los pantanos de Alisanglia, a las seminolas de la Florida, a los Maham del Éufrates, a los lipovanos de Rumania, a los cajunes de Luisiana, a los zenú de la depresión Momposina, a las cooperativas de amarre del río Lea, a la Asociación Corredor Fluvial del Delta del Paraná, los chinamperos, los colectivos oceánicos, los comerciantes flotantes de los clones tailandeses. En geografía, territorio anfibio se refiere a los espacios que transitan constantemente a diario entre el agua y la tierra. El término anfibio, derivado del griego amphibios, hace referencia a la doble cara de a la vida adaptable tanto a la tierra como al agua, y sus relaciones con las ambivalencias fangosas del entorno que varían entre aguas no del todo firmes y no del todo abiertas, a veces una y a veces la otra, con agua periódicamente en exceso y repetitivamente escasa. Fue en Puerto Edén, en la Patagonia del sur de Chile, donde escuché por primera vez del territorio anfibio, mientras caminaba por las pasarelas que la población ha construido para desplazarse por ese terreno, un territorio de turba, donde es fácil sumergirse, donde todo es una masa flotante, una geografía fluida que recibe el agua en diferentes direcciones. Para muchas sociedades del mundo, la volatilidad de los humedales es parte intrínseca de los paisajes en los que viven y de la forma en que desarrollan su vida cotidiana. Ese sentido, convivir con el agua requiere un conocimiento ambiental detallado de las dinámicas cíclicas de las inundaciones, así como elaboraciones tecnológicas para poder aprovecharlas como vida. ¿Qué pueden decirnos y enseñarnos las comunidades anfibias sobre cómo vivir como colectivo de otro modo en un entorno en constante cambio? ¿Qué conocimiento de conexión con la materia viva pueden transmitir tantas gentes inundadas o en sequía para quienes esa conexión es lejana, ausente, amenazante? Se dice que los anfibios reciben nombres diferentes cada vez.
La depresión momposina es un enorme territorio anfibio, poblado, drenado, intervenido, desecado, inundado, un riñón, un filtro natural, un contenedor, un archivo vivo de materia y sensaciones. Una mirada al futuro. ¿A qué huele la ciénaga?, le preguntó a Juan, en su sistema anfibio de cultivo y pesca. A aguas estancadas, a vinagre, a hueso quemado. A veces después de la lluvia huele a patilla, a paja, a vino, a moho, como a maní, a una mezcla de todo, pero eso sí siempre huele, día a día. Lefebvre escribe que donde se produce una intimidad entre sujeto y objeto, sin duda debe ser el mundo del olfato y los lugares donde residen. La experiencia olfativa, la geografía de la nariz, proporciona una dimensión importante, es la experiencia sensual. El olfato es el sentido íntimo, es íntimo en la estructura, genera una geografía intermedia o local y en lo emocional establece un fuerte vínculo entre la persona y el entorno. Podemos cerrar los ojos, pero no la nariz. El olor anfibio es el olor a vida y abundancia, a materia vibrante. Puede ser el olor a vida colectiva, el olor a tierra mojada, el petricor, y el olor a río minado, a oro y a coltán, el olor a mercurio, hielo, tantalio, titanio, itrio, wolframio, nibio, esas tierras raras que se han colado por las aguas de los ríos panamazónicos, que se cuelan las fibras de los peces, en las algas, en las rocas, en los pelos sanos. Las notas de ese olor son las mismas que resuenan cuando la presa se rompe, cuando se desliza llevándose todo a su paso. El sonido y el olor como la voz del agua que emana, anuncia, denuncia, refleja. La terraformación que entre todos, con nuestras decisiones colectivas, estamos generando, transformó la sustancia que nos sustenta, allí donde el agua se funde con la tierra, donde drenamos día a día nuestra subsistencia. Visionar el futuro como cuerpos de agua implica situarnos en el territorio anfibio de la ambivalencia, encontrar la alternativa o la existencia mutua con las mangueras, las presas, las balsas dragas, aguas arriba, el sacrificio aguas abajo. Tal vez si aceptamos permanecer con el problema, cohabitar, aceptar la voluntad de ser de otro modo, el esfuerzo de persistir. Planificar, visionar el territorio implica también recorrer los pliegues de la tierra, sentir las grietas, las presiones, los poderes y resistencias del día a día para persistir de otro modo con el otro. Gracias. Muchas gracias, Sara. Así. Lo que vamos a hacer, me parece, es pasar inmediatamente a Jorge y le escuchamos y luego vamos abriendo el diálogo. Así que Jorge, tienes la palabra. Genial. Acá, sí. Sí. Bueno, gracias por la invitación a este seminario, a esta conversación, a este encuentro. Gracias también aquí a Sara por abrir este espacio para que podamos estar juntas, porque me pareció que era también muy bonito e interesante esto de poder estar en el mismo salón presentando sobre estos conocimientos anfibios. Yo provengo desde el área de la biología e hice mi doctorado en bioquímica, particularmente en la migración celular de células de cáncer. Siempre estudié la migración celular de un modo individual, es decir, cómo se mueve una célula y cuáles son los mecanismos asociados al movimiento de una célula. Y me pareció muy interesante los modelos anfibios, porque los modelos anfibios particularmente tienen la particularidad de moverse de manera colectiva. Los movimientos celulares que ocurren en el embrión de la rana, particularmente el modelo Xenopus levis, que es el modelo clásico de la biología del desarrollo, es un movimiento de orden colectivo. Yo comencé este postdoctorado, llevo 2 años haciendo esta investigación en el modelo de Xenopus, pero también desde Chile y desde hace mucho tiempo también soy activista de disidencia sexual y escritor. Entonces siempre también he intentado conectar estos mundos desde el mundo del activismo de disidencia sexual, los transfeminismos y los mundos de los laboratorios de investigación en biología. Que por algunas autoras, como por ejemplo Donna Haraway, es muy evidente esta conexión, pero en el diario vivir de un científico disidente sexual como yo en los laboratorios es más inusual.
No son áreas que se vayan topando con muy frecuentemente, no se hacen tantos cruces con otras áreas, sobre todo. Y me pareció también, se me abrió entonces cuando llegué acá todo este mundo de los anfibios y he aprendido también mucho sobre eso, también he entendido que son modelos de conexión también con otras áreas y otras disciplinas y es lo que me ha parecido muy interesante. Hoy día voy a presentar, voy a leer algunas partes y otras partes voy a presentar un poco sobre el trabajo que estoy haciendo acá en UCL con mi postdoc, pero más que mis resultados voy a mostrar como el por qué hay este vínculo entre lo colectivo y lo anfibio. Y bueno, parto con un pequeño textito que tengo, que también tengo siempre esta práctica de escribir pequeños textos como diarios, que son los residuos para mí de los residuos con los cuales después trabajo para poder escribir un libro. Por ejemplo, para mí la escritura es una práctica más vital, es una práctica del cotidiano. Esa es la escritura que al menos a mí me llama. Porque también, como la gran mayoría de todos, todas y todos los que estamos acá, estamos obligados de alguna otra manera a escribir estos papers, que son también un tipo de escritura, pero para mí ahí no está la escritura. Entonces necesito de esa escritura que podría ser dentro de la lógica más tradicional, una escritura residual, porque no es la escritura que va a enriquecer mi currículum, pero para mí es la escritura que finalmente me da vida y que me permite seguir sobreviviendo y creando un mundo que no me da la biología. Lo anfibio es más que una condición zoológica porque también es una forma de vida, la manera encarnada en la que pasan sus días muchas personas y animales que la tradición científica no necesariamente clasificó como anfibio. Vivir entre mundos, entre el mar y la tierra, ser reptil y pez al mismo tiempo, de aquí y de allá, entre los abismos, como las ranas, es algo habitual para muchas especies. La estabilidad es un privilegio de algunos o quizás es la tradición la que nos hace pensar en la estabilidad de un lugar como lo común. En este tiempo mi acercamiento al mundo anfibio se intensificó porque trabajo con los huevos de las ranas para entender los movimientos, pero también porque me he dado cuenta que lo anfibio involucra toda una epistemología de investigación. El anfibio he encontrado un lugar que explique mi realidad de biólogo disidente sexual proveniente de la clase trabajadora en los laboratorios de investigación, donde si bien estoy, no logro pertenecer completamente. Vivir entre mundos tiene costos. Cecilia Ibarra, una investigadora de tecnología con la que estuvimos en otro encuentro hace muy poco y que dio una idea que me parece muy potente y que la quiero rescatar acá, nos hablaba en un congreso de estudios sociales de la ciencia sobre la vida de los hombres rana, que trabajan en muchas costas del país en labores de recolección y mantenimiento del sistema de pesca, particularmente en Chile. Bajar al mar tiene consecuencias en los cuerpos por la presión. Aumenta el tamaño del corazón y el estrés sobre los órganos es muy intenso. Se han regulado las horas que pueden estar las personas bajo el mar, pero estas labores son muy mal remuneradas y los trabajadores tratan de estar el mayor tiempo bajo el mar para mejorar su salario hasta que sus cuerpos colapsan y mueren. A nadie parece importarle la muerte bajo el mar, porque no se ve. Las muertes anfibias de personas que trabajan bajo el mar, pero que viven en la tierra. Es triste ver cómo la explotación de los cuerpos trabajadores desaparece sin ningún tipo de justicia social y que sus muertes quedan en completo olvido, como las muertes de estos hombres rana. Lo anfibio es un lugar desde el que hacer reparación a todos quienes viven entre mundos, a quienes respiran por la piel, a, a sus modos de vida y también a sus tristes formas de morir. El modelo del por qué es tan importante el modelo de la rana, sobre todo para una lógica particular de la biología, para un área particular de la biología, que es el desarrollo, el development. Es un modelo muy clásico y que se ha utilizado desde hace muchos años y responde a una pregunta que biólogos, biólogas y biólogas desde siempre han estado haciéndose, que es cómo desde una célula se puede obtener un organismo completo, qué es lo que ocurre en este proceso. Y si se dan cuenta aquí, pueden ver movimientos celulares de cómo se van desarrollando estos embriones de rana desde la fecundación.
Y si ven, hay muchos movimientos que están involucrados ahí. Entonces hay una relación directa con el movimiento de estas células. Algo que me parece interesante también decir es que particularmente el modelo de las ranas o el Xenopus y también otros modelos tienen un proceso de fecundación externa, es decir, libera los huevos al medio ambiente y la fertilización ocurre afuera, ocurre no dentro del cuerpo como tenemos la relación más asociada a los mamíferos. Por tanto, primero me parece muy interesante que el mundo anfibio es un mundo gregario, porque en general encontramos a las ranas, por ejemplo, viven en comunidad, pero sin lazos sanguíneos ni lazos clásicos del parentesco. Es decir, no hay un hijo de una rana, ni una hija de una rana. Y a mí eso me parece muy interesante porque también rompen con nuestras ideas clásicas de vida en sociedad, que es el parentesco. Pero sí son formas de vida gregarias y en comunidad. Han sido muy importantes, por ejemplo, para los estudios. Yo aquí voy a dar como un resumen de algunas partes fundamentales. El estudio, por ejemplo, que dio origen a la oveja Dolly, que fue una de las revoluciones, la clonación, una de las revoluciones del siglo pasado, tuvo su antecedente en Xenopus, en los huevos de la rana. Los huevos de las ranas dieron la posibilidad de entender que había una información particular en el núcleo de estas células que podía dar como origen a un proceso de clonación. Y el clásico experimento, que después puedo explicarlo, el experimento de Gurdon del año 1960, que es un biólogo inglés. De hecho, hay una particularidad de la biología acá en Inglaterra, la biología del desarrollo, que quizá en otras áreas, en otras partes del mundo no es tan importante ni está tan desarrollada. Otra, por ejemplo, me parece muy importante discutirlo o presentarlo, es el trabajo de Catherine Caricó, que este año ganó el premio Nobel por su investigación en las vacunas de tecnología de ARN mensajero, que es la vacuna del COVID, que fue la primera, la vacuna de Pfizer, la que utilizó esta tecnología de ARN mensajero. Este, de hecho, es un screenshot de su presentación cuando ella dio el Nobel, y la primera diapositiva que presentó esta investigadora que ganó el Nobel fue esta diapositiva en la cual muestra cómo en el ovocito de la rana, en el huevo de la rana, fue donde se pudo obtener por primera vez una proteína sintetizada. Se pudo inyectar un RNA, que es esta molécula que al final dio como origen a una proteína. Por ejemplo, pensemos en la insulina. La insulina es una proteína que se vende de manera comercial. La persona puede así que comprar la insulina fue gracias a que podía hacer una proteína a través de un ARN mensajero. Entonces, eso es como para poder tener en claro la importancia que tiene a nivel mundial el modelo del Xenopus particularmente. Entonces, como les decía, la migración celular es algo que siempre me ha interesado mucho, cómo las células se mueven desde un lugar a otro, teniendo una direccionalidad, un sentido y una trayectoria particular. Lo interesante es que la gran mayoría de las investigaciones en biología, si uno busca, por ejemplo, en el número de papers que se investigan la migración, hay un enfoque siempre en la relación en el cual las células se mueven de manera individual. Es decir, los biólogos estudian cómo se mueve una célula y en general, al tratar de entender cómo se mueve una célula, se piensa que esto se podría asociar a un movimiento colectivo. El punto es que en general en el cuerpo y en la naturaleza son casi contadas los mecanismos en los cuales las células se mueven de manera individual. La gran mayoría de las células se mueven de manera colectiva, en distintos niveles de cooperatividad. El modelo de Xenopus, un tipo particular de estas células que se llaman Neural Crest, que es las que yo estoy estudiando, que son las células que van a dar origen al rostro, a la cara, son las Neural Crest cefálicas, tienen la particularidad de que ellas no se mueven de manera individual. Y de hecho, si uno cultiva estas células y induce la separación del clúster, estas células no se van a mover de la misma manera en la cual se mueven como grupo. Entonces, se genera un mecanismo particular que se denomina
la migración celular colectiva. Eso es es un concepto que me parece interesante destacar acá y que tiene que ver directamente con el mundo anfibio, porque es a través de estos modelos los cuales se desarrolló, que es los procesos de migración celular colectiva. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, este es el grupo, este es un embrión de rana, los primeros de horas, y vemos cómo aquí hay unas células que se mueven directamente desde la parte lateral hasta la parte dorsal, y estos movimientos se sabe que son movimientos muy direccionados, y son movimientos que son colectivos y direccionados. En lo cual estamos muchas personas de la biología es tratar de entender cómo ocurren estos mecanismos de movimiento colectivo en estos modelos anfibios. ¿Por qué particularmente se mueven de manera colectiva y cómo se puede explicar este fenómeno? Aquí, por ejemplo, tengo una inmunofluorescencia, que es una técnica particular de la biología en la cual se puede ver un clúster de este tipo de células. Y vemos cómo estas células están unidas unas a otras y de hecho se genera una especie de anillo entre ellas que permite la contractibilidad y el movimiento de estas células. Algo que me parece interesante discutir es que estos clústeres de células que provienen de la Neural Crest del Xenopus se mantienen gracias a un proceso que se ha denominado el Contact Inhibition of Locomotion, que es el movimiento de inhibición por contacto. Para que se mantenga este clúster, es decir, para que las células puedan migrar de manera colectiva, si ustedes ven aquí, en la periferia de este clúster, vemos que estas células tienen unas estructuras. Esas estructuras son estructuras de locomoción que van a permitir sensar el ambiente y moverse. Cada una de estas células, si las separamos, tendría estas estructuras en todo su periferia. Sin embargo, para que se muevan juntas, tienen que inhibir la generación de estas protrusiones entre ellas y promover que se genere una gran protrusión en la periferia. Es decir, tienen que inhibir la producción propia en favor de un trabajo colectivo. También otra cosa que me parece muy interesante discutir es que en este tipo de clúster de células, estos son clústeres de células del Xenopus, no hay jerarquías. Es decir, hemos visto que esta célula, por ejemplo, que está en esta posición, luego puede entrar. Aquí hay un fluido, un movimiento fluido, y luego esta célula que está en el centro puede estar en la periferia. Es decir, no hay jerarquías para dentro del clúster, pero sí se genera una estructura colectiva para el movimiento. Pero no hay células líderes ni células que siguen a esas líderes, las followers, sino que en general son células que tienen la capacidad de ir moviéndose en el clúster y ocupar distintas estructuras. Para mí, todo esto son hechos de la biología, pero que también siempre me permiten ir entendiendo mecanismos asociados a lo social y a lo cultural. ¿Qué significa esto de inhibir ciertas estructuras en pos del grupo, de la colectividad y no tener jerarquías dentro de los grupos para los movimientos colectivos, por ejemplo? Aquí yo estoy estudiando un mecanismo particular que es el movimiento de este clúster de células hacia un químico particular que se encuentra dentro del embrión de la rana y que se llama la quimiotaxis, que es como estas células que están acá, si ustedes ven, se van dirigiendo directamente hacia esta pelotita que tiene un químico particular. Este movimiento, estas células van sensando la secreción de este químico que hace esta bits, esta bolita, y se mueven de manera colectiva, no se dispersan. Entonces, cuando hay un objetivo común, estas células mantienen su colectividad y su movimiento gracias a este proceso de Contact Inhibition of Locomotion. Sin embargo, aquí, por ejemplo, muestro las mismas células que sin este químico, que las ponemos en cultivo, sin este químico se dispersan y pierden la capacidad de ser un clúster. Es decir, cuando el grupo de células que se mueve no tiene un objetivo común, las células se dispersan y se pierde la capacidad de tener un movimiento colectivo. El movimiento colectivo está dado, en este caso, por una señal particular que permite que las células se puedan mover hacia allá.
Para mí siempre ha sido, y con esto voy terminando esta presentación, para mí siempre ha sido muy importante entender cómo podemos readecuar el ojo científico para mirar, para darnos cuenta que lo que miramos bajo un microscopio también tiene una relación con el mundo social, con el mundo en el que vivimos. Y que quizás, como decía también otro biólogo chileno, Humberto Maturana, en el acto de conocer, siempre hay un mundo en la mano. No conocemos desde nada, sino que conocemos desde ciertas lógicas y particularmente en la biología que están teñidas de un androcentrismo muy profundo. Para mí, la posibilidad ha tenido que ver quizá con escribir y pensar de otra manera. ¿Qué nos enseña un modo de organización social, una asamblea, una protesta o una performance sobre el modo en el que migran las células? Pienso que hay que cambiar el lente y ajustar el objetivo. Quizá escribir y describir de otra manera puede ser una manera de comenzar a hacerlo. Y quisiera solo terminar con un pequeño texto, para no alargarme tanto, que está aquí. Cada vez que escribo sobre biología en otro contexto que no sea un paper o una comunicación científica, siento que traiciono algo. Quizás es la traición a una tradición, una institución, un modo, unas jerarquías. Y me invade la sensación que seré desterrado de este lugar donde me he formado, que me expulsarán por contaminar el cerrado círculo de la precisión del conocimiento que debe quedarse entre nosotros, los científicos. Esta sensación desoladora de expulsión me acompaña constantemente cuando muestro en otro lugar mis resultados, las hermosas imágenes que obtengo. Y aún así no puedo dejar de hacerlo, no por valentía, sino por compromiso. ¿Compromiso a qué? Me pregunto. Compromiso a la apertura y a mantener viva la rebeldía, a no siempre hacer ciencia solo por el beneficio propio o por hacer crecer el nombre. Aunque a veces me angustio por dónde iré a llegar, porque ni los doctorados ni los postdoctorados aseguran nada, todo depende de las recomendaciones y los vínculos que puedan hacer de ti otras personas, hacer que otros confíen en ti y en que seguirás la línea recta del elitismo científico. Quiero seguir aprendiendo de biología y trabajar en mis experimentos y publicar de manera rigurosa, pero también quiero abrir todo esto a otros mundos y el tipo de gente que conozco en ciencias pocas veces me inspira. No me gustan sus modos de ser. No sé bien qué haré, pero mientras sigo tratando y aprendiendo a ser un anfibio, de aquí y de allá, dentro y afuera, escribiendo paper en inglés, soportando a esta gente, armando figuras y trabajando ordenada y rigurosamente en mi currículum, planificando las vías moleculares a estudiar, aplicar el método científico al mismo tiempo que escribiendo, leyendo feminismo, bailando donde no van los científicos, compartiendo con otros lejos de casa y tratando de hacer poesía con la biología, hasta que más se pueda. Eso. Gracias. Está aquí. Muchísimas gracias. Muy bien. Em, pues vamos a abrir a la conversación. Me gustaría saber si ya hay preguntas en la sala. Pueden levantar la mano y iremos tomando el orden para que pues se abra el diálogo. Alejandro, te veo con la mano arriba. Vale, Jorge, muchísimas gracias por esta charla. Me tenían tomando notas y pensando muchísimas cosas. Entonces yo no soy biólogo, yo vengo del mundo de los estudios culturales. Entonces me gustaría como de pronto intentar hilar algunas propuestas y también habilitar una conversación que nos ponga a preguntarnos como un poco más sobre las pragmáticas de lo anfibio, que yo creo que es algo que está latente pero también muy presente en las propuestas de ustedes, que es un trabajo muy político. Entonces, de pronto empiezo como diciendo, que hay una serie digamos, lo anfibio me pareció bellísimo esto que decía Sara de esas doble vida que habita ya en el concepto de lo anfibio, como una forma de habitar en dos espacios o dos formas de vida, más que todo, dos formas de existir.
lo anfibio como doble vida, que yo lo anotaba y lo pensaba como, digamos, uno puede pensar como esta vida o esta comunidad de formas, y por forma estoy pensando, por ejemplo, aquello que da estabilidad. Entonces, uno puede decir que esta comunidad de formas es una manera de nombrar al individuo o las cosas, ¿no? Digamos, yo me nombro como individuo, como una forma, y otra comunidad, que es esta comunidad vital de la cual ya estamos hablando con los pantanos, pero que estamos hablando también con las ranas, que es como este caldo de cultivo donde la vida colectiva está siempre está imaginándose, siendo efervescente. Em, y hay un doble juego como en esos dos momentos entre lo que se forma y lo que se va extendiendo entre lo múltiple. Y eso, digamos, ahí hay una potencia muy bella en la figura del pantano y en la figura de la rana también que habita estos dos mundos. Entonces eso me hacía pensar o preguntarme a mí, por ejemplo, ¿la rana sabe que habita esos dos mundos? Eh, ¿No? Como la rana sabe que existen dos mundos y pues yo, digamos, no nos pongamos a especular, pero cuando uno piensa en la experiencia cultural latinoamericana, donde lo híbrido, lo anfibio siguen siendo figuras conceptuales y uno se pregunta qué es habitar la experiencia cultural latinoamericana, uno realmente no habita dos mundos. Es el mundo que hay, que tiene varios registros de legibilidad. Entonces me quedé pensando como en qué momento podemos pensar en estos puntos de encuentro, digamos, esas provocaciones que el trabajo, la presentación de Sara nos hace ver entre formas como de enraizar la vida y de colectivizar la vida, no como dos mundos, sino como habilitar un sentido como más fluido de la sopa, del caldo de cultivos, como así me lo estoy imaginando. Digamos, se me ocurrían dos cosas también a partir de las figuras que nos presentó Jorge al principio. Y una es la figura del intruso, el virus como esta figura que se intromete y que nos hace pensar en estos movimientos como algo que es diferente. Entonces, si lo vemos como en este registro de la comunidad de formas, el intruso es aquello que aparece en la comunidad vital y nos dice, de pronto tus formas no son tan estables como te las imaginabas. De pronto el virus nos puso como en esa situación, el COVID nos puso en esta situación de alerta. Pero la otra figura que me parecía muy bella era la del hombre rana, esta gente que va muriendo. Porque a mí también me hace pensar, digamos, como en relación a la pregunta por la hospitalidad, hospitality, como cuáles son las respuestas que damos a como este sentido, a estos sufrimientos colectivos que emergen en estas comunidades, que exceden el mundo de las formas. Em, entonces, digamos que para volver a atar un poco algunas de las ideas, y estos son solo ideas un poco all over the place, em, esta es una pregunta que tomo del trabajo de Laura Berlant, y es la pregunta por la inconveniencia del otro, como el otro como un inconveniente. eh, Inconveniencia en el sentido de una presión eh, al habitar. eh, a mí me hace pensar entonces cómo lo anfibio, o como los espacios anfibios que están, digamos, recordándonos de estas inconveniencias que existen, porque nunca estamos solos, sino que siempre somos formas en común, como nos trabaja Jorge, cómo estos espacios anfibios también nos hace preguntarnos de una pragmática política en relación como a estas inconveniencias, como qué es vivir en estas colectividades. Entonces, de pronto la rana nos hace estas preguntas de cómo me incomoda el mundo, eh, y yo creo que de pronto por ahí hay cosas interesantes como para pensar en qué hacer en un mundo que está densamente habitado, que cada vez se vuelve más pantano, no porque habilitemos esas materialidades, sino porque es que estamos llenos de vida, que nos está recordando que el mundo siempre nos está excediendo. Por ahí, algunas pistas. Y recibimos más preguntas y después yo Sí, creo que... Justo iba a proponer que recibamos el comentario y pregunta de Emilio y ahí pues abrimos el espacio que respondan y se respondan ustedes dos también. mm.
Gracias. Eh, Buenísimo. Disfruté mucho las dos presentaciones. Gracias. Felicidades. Em, Son cosas súper breves, ¿no? Digo, una de Sara, un poco lo que esto me parece súper interesante pensar en los humedales y en los pantanos tenemos la inercia a pensarlos como inertes, ¿no? Y porque no hay movimiento, ¿no? Incluso yo cometo a veces ese mismo, asocio mucho el movimiento del agua con salud y hay una situación eh, opuesta, ¿no? Entonces me gusta este reencantamiento de lo que aparenta ser inerte, ¿no? Mm, Y eso me parece fundamental, además, ¿no? En el proceso o en la necesidad, en la urgencia de la rehabilitación de los pantanos y los humedales, ¿no? En, tanto en América del Sur como en Europa, que también aquí en Alemania, pues es un tema, muy importante que se secó absolutamente todo. mm, Em, entonces hay un imaginario, ¿no? Una necesidad de construir un nuevo imaginario del pantano que es muy interesante. Y, y bueno, luego la presentación de Jorge me resuena muchísimo yo digo, yo no soy biólogo, pero me resuena mucho el movimiento, sobre todo esta última parte de las células moviéndose en coordinación, hacia ciertos como atractores, ¿no? Y aquí mencionas un poco el objetivo común y eso me parece muy interesante, pensar en qué significa eso, sobre todo cuando trasladamos esto al espacio de lo social que decías, mm, ¿no? O sea, ¿cuál es, cómo imaginamos esos objetivos comunes, esos atractores, de modo que podamos, de manera, según entiendo, espontánea, es una forma de organización espontánea. A mí me recuerda mucho a la turbulencia del agua, ¿no? Cómo se acomodan las partículas del agua bajo la presión o se forman los remolinos. Pero me pregunto sobre el objetivo común, ¿no? mm, ¿Qué podemos decir del objetivo común en el terreno de lo social a partir del aprendizaje de las células en las ranas, ¿no? Y por ultimísimo, Jorge, vas por excelente camino. No te preocupes demasiado. Esos textos están buenísimos y yo creo que hay que estirar un poquito más la liga en la academia, ¿no? Como de incorporar estas voces como parte del paper mismo, ¿no? Creo que hay que irrumpir un poco con estas narrativas artísticas, poéticas, ¿no? mm. A ver, no estoy viendo más comentarios, pero de pronto voy a agregar uno más y luego abrimos un espacio más suculento para que respondan, porque justo tiene que ver con las formas de hacer investigación y a mí me llama mucho la atención la presencia del cuerpo propio de ustedes como agentes muy sensibles y muy políticos en estos procesos de investigación, que pasa por una dimensión muy somática, en el caso de ambos, quizás de una forma mucho más explícita por el lado de Sara, en la incorporación del olfato como esa vía, además compleja de volver legible en tanto código lingüístico, que permita ese acceso o ese reencuentro con la materia, que es una de las palabras que más resuena en tu trabajo, como que más atención le dedicas. Mm, Em, Me parecía interesante que reflexionaras un poco sobre esa metodología, ¿no? Corpórea al ser investigadora y la tensión que puede existir entre la necesidad, la exigencia de domesticar o sistematizar esos procesos y su capacidad de alterar ese campo que un poco nos incomoda de las formas de investigación convencionales, que también me lleva pues a cómo esto aparece en el trabajo de Jorge, ¿no? Hay un texto que tienes que habla de la bata blanca como parte de este imaginario y esta disciplina
corporal del biólogo en su laboratorio, ¿no? Entonces, sería interesante ver de qué manera ves posible alterar ese código, ¿no? De una contención del cuerpo propio, que es necesario también, pues, para la investigación en laboratorio, pero por otro lado tiene otros significados, digamos, que siguen como profundizando esta separación entre dos mundos, ¿no? Y no permitiéndolo anfibio. Entonces, como que puedan también reflexionar desde el cuerpo sobre estas prácticas. Y ahora sí, les pasamos la palabra. ¿Quieres Ya, comentar algo? ok, voy partiendo. Solamente decir que cuando tú hablas de lo del microscopio invertido, yo siempre hablo del satélite invertido también, porque digamos que desde la geografía, en el hacer de la política pública, el mundo se universaliza desde la visión, desde la mirada del mapa, la mirada del satélite, porque se tiende a universalizar todo finalmente, y es un poco lo que busca la política, lo que busca una ley, es tratar de hacer todos estos criterios, y un poco ahora el llamado, y que siento que lo anfibio nos lleva a replantear esa idea de que en el día a día, en lo que va sucediendo, en lo que tú vas sintiendo y vas captando, eso no ese pliegue no aparece en el satélite. De alguna manera hay que, de alguna manera, volver otra vez a reconectar, a reparar, como tú también lo dices, esa conexión en lo íntimo, en lo sensorial, que también permite la construcción del colectivo. Y ahí, Lisa, es donde yo conecto el tema sensorial, multimodal, el sonido, el olfato, como la posibilidad también de darle voz a todos los entes que comparten. Entonces ahí también ese elemento material es clave, porque el lodo, si uno lo ve desde el simbolismo, el lodo es sano cuando viene de la tierra, porque es como la materia misma del centro de la tierra que se alimenta y nutre, pero si el lodo viene de la fusión con el agua, está estancado, está podrido, está deteriorado y es como la muerte. Pero precisamente ahí en ese lodo es donde está la materia de la vida. Y según lo que tú también nos muestras, la vida realmente se origina ahí. Por lo tanto, porque hoy en día es tan amenazante, porque sigue siendo tan amenazante el agua, porque sigue siendo tan amenazante esos espacios en donde se fusiona la tierra con el agua, y hoy en día, ya considerando un aspecto, una conversación más política, pues es una tierra barata en donde la ciudad se le puede ir encima, y de alguna manera evidencia también la enorme desconexión que tenemos de nuestro hábitat como un organismo vivo y nosotros también como organismos vivos. Entonces, en eso nosotros finalmente somos organismos más que habitan un enorme organismo en donde estos espacios pueden ser los riñones, son los filtros, son los lugares de donde surge la vida en sí misma, y al nosotros bloquearlos, lo que estamos haciendo es bloqueando la posibilidad de continuar con el proceso de vitalidad. Eh, y ahí siento yo que hay ahí, y eso me gusta lo del caldo del cultivo de Alejandro, porque claramente es eso, ¿no? Es esto de cómo uno conecta con estas funciones y estos sistemas más vitales. Yo aquí obviamente que busco indagar en comunidades que por su día a día no están conectadas ni con un conocimiento ancestral, simplemente están buscando es un lugar donde vivir, simplemente están buscando que tengan el metro cerca, que están caminando, y que en eso también esta hipersanitización de su entorno lo que los hace es desconectarse con sus sistemas más vitales. Y ahí el pantano, la figura del agua que se encuentra con la tierra, mi evidencia también, y es una analogía para poder retratar que ahí es donde hay un sistema vital con el cual hay que estar reconectado. Y eso sí que alude a esto de la vivencia con el otro, y ahí, además de Bernard, está Povinelli, que también siempre lo menciona, o sea, ese otro modo. Y por qué no permitir que ese otro modo también tenga una forma en su habitar y en una forma de continuar su camino y su existencia. Yo no sé, y siempre me pregunto, yo siendo una persona muy terrestre, porque lo tengo que admitir, yo soy terrestre, nací en la montaña, el mar o las aguas quedaban lejísimos, habían ríos que cruzaba y el río yo lo veía desde la orilla. De pronto entraba al río, pero entraba al río como entre las rocas.
Siempre también, además de preguntarme qué pensará la rana, claro, también qué piensa el que está en el bote o el que vive sobre el bote y que nos está mirando desde allí hacia la orilla, hacia lo terrestre. Y seguramente en esa visión, en ese compartir, sí que tiene mucho que compartir y tiene una serie de visiones de lo colectivo que tal vez para muchas de las personas que hoy en día están viviendo situaciones muy inciertas, porque están bajo inundación, porque están bajo sequía, porque no logran, digamos, establecer esta comunicación con el colectivo, ahí tal vez que sí que hayan algunas lecciones de cómo tú vives en este estado ambivalente, cómo tú vives en esto que está cambiando y cómo extraes y persistes en esas condiciones, sin necesidad de estar buscando lo terrestre o lo húmedo. Tú estás siempre habitando una temporalidad y una ambivalencia y un cambio que seguramente te da otras herramientas y siento que eso debe ser, es el gran simbolismo también de la rana, por eso es el origen de la vida, que ella puede desde sí misma estar emulando todo el tiempo esa transformación. Sí, a mí también, gracias por tu... Y a mí también me gustó mucho esa parte en que tú comentabas que uno puede cerrar los ojos, pero no puede cerrar la nariz, Mm, porque es algo que es imposible. mm, También a mí me ha parecido muy interesante la existencia de estos grupos o de ustedes, las personas con las que podemos discutir acerca de los anfibios, porque también creo que los anfibios, además de todo lo que hemos comentado, también rompe con una idea clásica del pensamiento occidental, que es la idea de la vertebralidad. Creo que también a mí me abre las posibilidades los anfibios de romper esta idea de la vertebralidad clásica lineal para poder entender distintos tiempos en un mismo organismo. mm, Como le digo, nosotros, yo al menos en biología estoy trabajando en un tema particular de la migración colectiva e inclusive muchas veces no se explica o no se sobreexplica que esto es un trabajo en ranas, en anfibios, porque en general también está esta idea clásica de la ciencia de que si no está asociado a lo humano, como que no importa mucho. Así Entonces es, nosotros trabajamos clásico. esto como un modelo que nos permite entender, pero para mí ha sido muy interesante entender por qué es la rana y no necesariamente el avance Mm, científico para una aplicación biomédica, sino que por qué trabajar con estos modelos de las ranas, que a mí me parece que son de alguna otra manera reservorios de significados múltiples, grandes, y cuando hablábamos aquí sobre o preguntaban acerca del tema de la forma, a mí mm, me parecía inmediatamente el concepto que ocurre en el mundo anfibio y que es la metamorfosis, que no ocurre en otros tipos de animales y que los anfibios pasan por un proceso de metamorfosis, es decir, cambian su forma, al momento de cambiar su forma siguen siendo el mismo individuo, pero por distintas formas, y esto también nos enseña cómo nuestros cuerpos van cambiando, cómo podemos tener distintos tipos de metamorfosis a mm, través del tiempo y cómo nos puede permitir, por ejemplo, hay grupos anfibios que mantienen, que hacen una metamorfosis, entre comillas, mirada desde el pensamiento más clásico, incompleta. Entonces, por ejemplo, retienen estructuras embrionarias en su estadio adulto. Entonces son metamorfosis en las cuales siempre dentro de estos animales se mantiene algo de un tiempo pasado. Es decir, son un reservorio de distintos tiempos al momento de cambiar sus formas. Quedan estructuras que cuando nosotros vamos creciendo, por ejemplo, en el modelo humano clásico, las estructuras van cambiando y casi que nos quedan solo ahora estas células madre, pero dentro del mundo anfibio, además de producir esta metamorfosis, a veces quedan estructuras embrionarias en estos individuos adultos. Entonces también son una discusión sobre la temporalidad en un mismo individuo y cómo también el cambio de forma genera o mantiene la particularidad, la generación de una estructura, pero que no está asociado a una forma. mm, Tú puedes seguir siendo, hay una individualidad, una subjetividad que se puede mantener, pero la forma va cambiando porque es un proceso plástico. mm, Y me parece que quizá el concepto metamorfosis en este caso me parece importante como ponerlo en escena. mm, No sé si las ranas, yo creo que no, porque somos es el pensamiento, particularmente el pensamiento ilustrado, el que designó estas organizaciones de la escala de la vida. Lo que sí sabemos es que donde
no hay ranas y son espacios de humedales, es porque son espacios contaminados, porque las ranas viven solo en espacios en los cuales puedan sobrevivir. Entonces, de hecho, y también yo he leído esto, hay muchos lugares en los cuales las ranas están siendo consideradas como una especie de vector de la contaminación. Ujú. Y de hecho, de las especies a nivel global, las que ha habido una extinción mayor ha sido de las ranas porque tienen la capacidad, o los anfibios en general, porque tienen la capacidad de vivir tanto en el mar como en la tierra. Y como a veces ambos espacios están contaminados, son de alguna otra manera una señal de alerta de la contaminación, porque son de las especies que se han extinguido más en la historia de la humanidad, los anfibios. A pesar que tienen una gran diversidad taxonómica, son los que se están em, extinguiendo de manera muy rápida y que también nos hablan acerca del desastre natural que estamos hablando. Yo recordaba también ahora, a propósito de todos estos antecedentes sobre el mundo anfibio que me parecen siempre tan interesantes, que bueno, yo provengo de Chile, de esta tradición chilena, que hay una tradición chilena particularmente de dos biólogos que crearon una filosofía de la ciencia que mientras yo estudié biología inicialmente, nunca los leí mucho porque no era parte de los currículos académicos, pero estando fuera o interesándome de otra manera por la biología, he llegado a ellos y que son Humberto Maturana y Francisco Varela. Particularmente Varela, acá en Europa me doy cuenta que es alguien muy influyente, lo que yo no vi en Chile. Los primeros trabajos, de hecho hay un paper muy antiguo de ellos, que antes del árbol del conocimiento, que el título es lo que el ojo de la rana le dice al cerebro de la rana. Es una pregunta acerca de eso. ¿Qué es lo que el ojo de la rana le dice al cerebro de la rana? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo vemos y cómo se generan estas estructuras de visión? No olvidemos que después estos biólogos establecen la estructura de la autopoiesis, que nuevamente otro concepto que tiene que ver con la autogeneración a través de un input de materia y energía, existe un reciclamiento metabólico dentro de los seres vivos. O sea, los seres vivos somos entre comillas, máquinas que vamos autoproduciéndonos. Pero necesitamos de un input de energía para que este movimiento circular se pueda seguir manteniendo, que es el mismo concepto que nace a través de los estudios que hicieron con las ranas, con el ojo de la rana, que es lo que le dice al cerebro de la rana, y que hoy se ha ido abriendo a que en realidad quizás los seres vivos, más que una autopoiesis, tenemos una symbiosis, es decir, es una relación con el otro, el que realmente nos permite que se mantenga esta individualidad o esta subjetividad o esta particularidad del individuo para que se mantenga a sí mismo, que sería la autopoiesis. Es fundamental, esto que estos biólogos en un inicio no consideraron tan fuertemente, que era el input, que es lo que entra a este sistema cerrado a través de membranas y que se autogenera. Y eso es lo que ahora se denomina cada vez más la simbiogénesis, porque es importante la relación con ese otro para la generación del uno. Esta discusión clásica de la inmunología, que en un momento alguien hablaba acerca del virus, esta relación entre el self y el non-self, lo que es propio y lo que no es propio, que es finalmente la discusión básica acerca de lo inmunológico. Y solamente para terminar esta intervención como de muchas ideas, em, ¿cuál sería el objetivo común? A mí me parece muy interesante y muy, bueno, en este caso particular, si las células no se mueven colectivamente, no se genera el organismo, no se genera el órgano, no se genera el individuo. Si las células se movieran de manera individual, no habría desarrollo de seres vivos. Pero siento que todavía no es tan claro a nivel general de que sin migración colectiva no es posible la generación de individuos, de seres vivos. Los seres vivos existimos gracias a estos procesos de migración colectiva, pero ha existido un bias, un sesgo en la investigación en el que siempre se ha querido estudiar la individualidad de la célula y no su colectividad, y los mecanismos en los cuales se mueven son muy distintos entre individuo y a nivel social. Solo podría terminar con la idea de donde provengo, de Chile, que existió una revolución social muy importante hace 2 años,
Y que creo que fallamos, fue muy interesante en un comienzo, esta revolución colectiva sin ningún líder, porque fue una revolución que quería exponer, la palabra que más hablaba era dignidad, por un Ujú. estilo de vida neoliberal, competitivo, cruel y desigual. Mm. Sin embargo, creo que quizás fallamos en no haber entendido acerca de lo que nos decían los anfibios y las ranas, que esta migración colectiva y estos movimientos colectivos deben ser fluidos. Mm. Debemos también, de alguna otra manera, en ciertos momentos, entre comillas, inhibir estas particularidades, porque siento que también ocurrió mucho eso, que fue el momento también para que salieran personas con sus personalidades particulares, que de alguna otra manera fue un momento de, claro, de exacerbación de lo individual en otro momento, cuando se escribió la Constitución, por ejemplo, un proceso colectivo social chileno que creo que falló, porque ahora de hecho hay un miedo terrible a la ultraderecha en Chile, y creo que ha tenido que ver con eso, que se perdió esta idea no se entendió quizá dentro de este movimiento colectivo la pérdida de las jerarquías que deberían haber y la búsqueda del objetivo común en pos de un desarrollo y una búsqueda, por ejemplo, de esa vida digna que se pedía en su momento y que creo que ahí hubo un error en el sistema colectivo, Claro, por en la ejemplo. búsqueda de ese objetivo común. Mm. Claro, y cuando el objetivo común no se logró, que fue Mm. la constitución, la nueva constitución en Chile, no se logró por el plebiscito, se pierde la Ujú. colectividad, entonces todos nos dispersamos y se Mm. perdió este objetivo común. Porque también, bueno, ahí se puede hablar, es más complejo. Existieron muchas complejidades pero yo creo que tuvo que ver con eso, con que se mantuvieron identidades muy, muy fuertes y se volvió a jerarquizar lo desjerarquizado Mm. que estaba. Entonces creo que ahí también se perdió un objetivo, se perdió una capacidad, quizá por no mirar a lo anfibio. Por algo somos humanos, pues sí. Claro. Y no anfibios, no sapos. Gracias, yo creo que sí, esa es como la tarea que queda pendiente, ¿no? Y que precisamente estas conversaciones de qué podemos aprender de las ranas y de lo anfibio es cómo habilitar ese objetivo en común, que sea realizable y que tenga un lenguaje que podamos pues empezar a identificarlo, ¿no? A través de pues de otros sentidos que no son solamente los dominantes, ¿no? Y las formas dominantes. Y a mí me resuena que se me hizo pues fácil, ¿no? Llamar a la mente ejemplos de cómo, digamos, se pasa de la vertebralidad a la verticalidad de una facilidad Ujú. abismal también, ¿no? Como me resonaba mucho lo que decía Sara sobre, pues, las violencias, ¿no? Contra los pantanos, pensando en la forma urbana, ¿no? Estoy pensando en la ciudad de Sao Paulo y también Buenos Aires, ¿no? Como ese abandono de las aguas, esa estigmatización, tanto así en Sao Paulo que, pues, de las urbanizaciones más importantes precisamente se llama Higienópolis, ¿no? Porque Mm. estaba alejada, alejado este barrio del pantano donde pues se pensaba en la proliferación de de los malestares, ¿no? Y por otro lado, pues pensando en el hombre rana, me hizo pensar en un momento anterior, ¿no? No de pesca, pero sí de extracción marítima, que sería los buzos que bajaban para las perlas en el Caribe Mm. colonial, ¿no? Mm. Entonces, cómo es fácil para nosotros trazar estos ejemplos de estas violencias, porque precisamente son los más preponderantes, Mm. pero como esto habla también de una gran necesidad eh, de poder construir, ¿no? Historias otras en territorio o también desde el microscopio Mm. que abonen un poco, que permitan germinar, ¿no? Estos otros movimientos fluidos que pueden ser realizables, ¿no? Sin quedarse como estáticas o, en fin, como que esos imaginarios emergentes, yo creo que es precisamente lo que quisiéramos poder escuchar más, ¿no? Em, y con esto quería ver si sabemos que hay varias personas pues en el chat todavía, si había algún otro comentario, hemos visto corazones de resonancia con alguna de las ideas. Camila, ya te vi por ahí, adelante,
te puedes prender el micrófono. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta conversación. Desgraciadamente mi computador no me acompañó mucho, entonces no pude escuchar tanto la presentación de Sara. Se me caía todo el tiempo. Pero quería preguntarles, porque yo hago clases en química para a nivel de pregrado y la idea del curso es un curso de género, ética, pero finalmente está muy centrado en pensar en más mujeres en ciencias, pero sin poner en cuestión cómo funcionan las ciencias. Entonces, una obviamente se toma los espacios y empieza a plantearles desde otros lugares estas cuestiones para que empiecen a pensar las ciencias también desde otros lugares. Y me doy cuenta que también tampoco me creen mucho por esta jerarquización que la profe de filosofía es menos importante que el profe de ciencia, lo que le diga el profe de ciencia. ¿A qué quiero ir con esta pregunta? Si ustedes han pensado como algo así como pedagogías anfibias y qué podría significar algo así a nivel de pregrado, porque me llamó la atención lo que dijiste, Jorge, de que, bueno, estas lecturas llegaron a nivel de posgrado, ¿no? Entonces, como que muchas veces y estos chicos no todos van a llegar a posgrado, ¿no? Entonces, también me preguntaba si han pensado ustedes algo también por ahí. Lamento, Sara, si es que ya comentaste algo, porque justo no pude escuchar. Eso, muchas gracias. Mm. ¿Quieres comentar algo? Sí, muchas gracias Camila por tu comentario. Y sí, bueno, yo hice una exploración más desde la ecología, desde la materia, un poco más desde el espacio, que es un poco lo que a mí me moviliza, y cómo, digamos, ese territorio anfibio, que es un territorio de vida, en donde hay tantos procesos que nos pueden enseñar a cómo asumir el cambio, pues son espacios altamente violentados. Y sabes que yo no lo he pensado, siento que estoy haciendo un poco de pedagogía también en el entorno y en la disciplina en la que me muevo, en donde, digamos, es una disciplina más vinculada a planificadores, hay urbanistas, hay arquitectos. Me resuena mucho que justamente para ellos estos espacios sean espacios que están un poco como que se evitan. Un poco que la tendencia es más bien a violentarlos, a trazarlos, a llenarlos de concreto, o simplemente pues son áreas de conservación, entonces se dejan como espacios pristinos en donde ni siquiera se pueden mirar, pero de repente se queman y de la semilla sale un edificio. Entonces sí están dados y expuestos a muchísima violencia, y creo que una pedagogía anfibia a ese marco que tú mencionas tendría justamente a hablar de eso, uno, de la diferencia, de las posibilidades de habitar de otro modo, de cómo estos espacios de encuentro en el punto de vista de lo espacial, en donde hay distintas formas ocurriendo, son justamente espacios para la creación, son espacios para el pensamiento colectivo, para la colaboración, porque además en un espacio como en un humedal o en una ribera del río, son espacios en donde todos los seres que habitan ahí están en constante colaboración, están totalmente enlazados entre los nutrientes y entre los flujos que van ocurriendo allí. Entonces, justamente ese sería el espacio un poco de conversación, y creo que pues en esto también estamos iniciando justo como estos procesos de pedagogía para replantear cómo aceptar otros modos de vida y cómo, digamos, visionar juntos, cómo poder pensar en un futuro posible, considerando ese territorio como un espacio donde hay memoria, en donde hay materia, en donde hay sensaciones, y que por lo tanto es un archivo viviente y nos puede indicar mucho de qué es lo que podemos hacer de manera conjunta al día siguiente, no en 1000 años, sino mañana. Claro. Creo que es una pregunta compleja, como las preguntas interesantes, y también todo un desafío. Y recordaba cuando tú decías eso, que yo me acuerdo que una vez estaba en una reunión también para este tema de la incorporación de mujeres y disidencias dentro de la ciencia, o formas de vida, porque, bueno, o formas de vida, de pensamiento disidente, porque también yo tenía la experiencia acá particularmente de convivir con hartas personas de la comunidad LGBT, pero no he visto que eso ha cambiado las estructuras, por ejemplo, de competencia que existen dentro de nosotros y nosotras. Y de hecho, para mí eso fue muy fuerte cuando llegué.
darme cuenta que habían personas que también venían del sur global, de otros sures, no de Latinoamérica, sino que otros sures, que también eran personas pertenecientes a a la comunidad LGBT, pero que el ideal de competencia se mantenía intacto y no iba a ser yo un aliado o una aliada, sino que un competidor dentro de la carrera científica. Entonces creo que es súper difícil eso, para mí ha sido muy difícil como entenderlo, porque es así, pero también lo logro entender. Y recordaba de otra vez que, claro, frente a estas, una discusión que se generó y era, bueno, lo que podríamos hacer es dar más premios a las mujeres científicas. Entonces, que hubiera más premios a la mejor tesis de la mujer científica. Entonces, aquí pone una representación. Pero claro, cuando yo escuché eso, yo dije, sí, pero eh, pensé, seguimos la misma lógica de premiar. O sea, y la historia de las mujeres, si uno lee también un poco sobre, no sé, teoría feminista, ha sido la historia de la excepción, Mm. porque siempre se busca la historia de las mujeres, pero la mujer que ganó todos los premios para ser la excepción dentro del grupo de mujeres. Para mí, en mi caso particular, más que más que llegar a estas lecturas o a estas discusiones por los posgrados, fue por que me formé en un contexto chileno, bajo un neoliberalismo tan cruel que la única posibilidad que teníamos para poder sobrevivir a eso era hacer activismo. Y el activismo no entendido solamente como una práctica política de la protesta en la calle, que es importante, sino que también como una forma de generar comunidad. E inclusive yo he pensado cada vez más que fue un momento también de generar una cierta terapia. Yo he pensado, porque yo, por ejemplo, nunca me he terapiado ni he tomado terapia, pero veo que es algo común, necesario. Yo nunca lo necesité quizá porque siempre estaba involucrado en contextos activistas en los cuales podía explorar y discutir de una manera mucho más creativa estas formas de vincular los conocimientos sin que nadie me dijera que eso no tenía que ser porque no tenía que pasar ningún grado ni posgrado para nada. Era un momento de creatividad política. Entonces, como Bell Hook, por ejemplo, dice una feminista, habría que enseñar a transgredir. ¿Cómo transgredimos? Por ejemplo, para mí es a través de la mirada. Quizá me pueden domesticar en muchos aspectos. Quizá puedo estar en un laboratorio bajo un microscopio, como un monje del siglo pasado, trabajando mucho, pero yo tengo la confianza, espero, la mantengo, que lo que no me puedan domesticar es mi ojo y que mi ojo me permita seguir mirando otras cosas cuando miro bajo el microscopio cómo esas células se mueven. Y lo anfibio ha sido una estructura particular que me ha permitido mirar de otro modo, entender de otro modo, escribir de otro modo, manteniendo ciertas estructuras que hay que mantener dentro de la academia porque es imposible ir contra eso. Pero creo que es eso, es mantener viva esta curiosidad, esta posibilidad de pensar por fuera de los esquemas tradicionales, la creatividad como espacio público político y eso, pienso, no sé. Emilio. Em, Gracias. Justo me parece como fundamental eso de que hablas ahora, Jorge, y bueno, Sara también, y por eso preguntaba sobre los objetivos, porque mucho de lo que platicas de un grupo de estudiantes siguiendo el, el, el mismo premio, la misma promesa, me parece que se mueve también como las células, ¿no? Que persiguen al químico, y este particular o los empresarios siguiendo el dinero, ¿no? Parece que o sea, también pensar en los objetivos es resistir también la domesticación del movimiento, ¿no? De hacia dónde apuntamos eh, como, como comunidad, ¿no? Y creo que sí, sin duda, la domesticación de la mirada, yo le sumaría esta al movimiento, ¿no? Y bueno, y también por supuesto, el olfato, ¿no? Que al no estar mediado, como hablábamos hace rato, pues puede ser una poderosa forma de resistencia, ¿no?
Mm. Y entonces me parece que por ahí va, ¿no? El replanteamiento de los objetivos eh, en tanto en función de la resistencia que pueden ejercer sobre la domesticación de todas estas Mm. cosas, ¿no? Gracias. Yo quería agregar algo que va muy bien a esta idea de Emilio de la domesticación del movimiento. Quiero volver a lo que decía Jorge al respecto de la metamorfosis. Y cuando propusiste que consideráramos la metamorfosis como eje o como caracterización de la rana, pensé, digamos, cuáles eran, aprovechando el comentario de Camila, cuáles eran las imágenes con las cuales uno aprende de la metamorfosis de la rana, de la mariposa. Siempre son estas ideas como de unos procesos, ¿no? Como aquí hay etapa uno, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Y, y un poco lo que me decía pensar es que ese es este modelo como del desarrollo, ¿no? Que hay una semilla que va que tiene una temporalidad súper definida, que su forma está absolutamente domesticada para volverse la mariposa o volverse esta figura, pero ahí ya hay un telos. Digamos que me gustaría pensar eso como no tanto metamorfosis, sino como una teoría del desarrollo orgánico, ¿no? Que es más cercano a lo que tú decías, Jorge, como de esta idea de la autopoiesis. Siempre es la mariposa que se desarrolla a sí misma. Pero lo que me pareció muy bello, como cuando nos pones a ver estas células, estos movimientos, es que el proceso de metamorfosis es más simpoético, ¿no? Como que hay unos inputs, como tú lo decías, que determinan que que este cambio de forma se habilite. Y no es que haya un telos, sino que es esa ecología de relaciones las que van habilitando. Entonces la idea de metamorfosis me pareció mucho más potente. De pronto por eso viene mi pregunta, no tanto como una linealidad, una domesticación de la forma, sino más bien como un proceso de transformaciones, ¿no? Como que también hay otros seres vivos que se van transformando sin necesariamente llegar a este final. Digamos que esa es un poco la pregunta que yo voy entendiendo en tu trabajo, ¿no? ¿Por qué algunas células se coordinan y otras no? Y entonces lo que me hacía pensar es como, volviendo a tu caso de Chile, cómo incluso podemos pensar unas políticas más cercanas a la metamorfosis que al desarrollo, ¿no? Como a la domesticación de, si ya llegamos a este nivel, a esta aglomeración, ¿por qué no se implementan las políticas que asumíamos? Sino más bien, ¿cómo podemos imaginar formas de colectividad que sean más amables con las múltiples formas que van emergiendo en relación a el contexto, lo simpoético? Mm. Mm. Me parece súper interesante eso, pero creo que también es importante destacar que el concepto de metamorfosis es un concepto muy asociado al anfibio, entonces también es una fuente de, de conceptos. No sé, cada vez me parece más lo anfibio como por un tiempo, para mí fue muy interesante lo queer, por ejemplo, el concepto de lo queer o cómo lo queer podía permitirnos entender nuestra posición en la sociedad. Y cada vez más me estoy como, y también, bueno, los cyborg, por ejemplo, con Haraway, que también es una autora muy importante en este aspecto, pero cada vez más me hace más sentido lo anfibio. Creo que lo Mm. anfibio, además en un momento de crisis climática y colectiva, Mm. creo que nos abre muchas posibilidades. Creo que es muy interesante eso que dices sobre, sobre la pérdida de esto, de esta colectividad de los objetivos. El problema es cuando crecemos en contextos, claro, yo hablo desde mi realidad situada. Yo llevo 2 años acá viviendo, pero mi vida completa fue en Chile. Cuando vivimos en conceptos extremadamente neoliberales, porque tenemos que pensar que Chile, particularmente, es conocido a nivel mundial como un experimento del neoliberalismo. A diferencia, hay otros países que son neoliberales y el neoliberalismo está a nivel mundial, pero en Chile se ejerció de un modo extremo. Y creo que una de las bases del neoliberalismo es la construcción de una individualidad y un éxito particular.
como que hay que buscar un éxito individual, particular, y además esto genera también modos de vida, porque no es el neoliberalismo en este contexto no es solo un modelo económico, sino que es un modelo de deseo, una forma de desear, una forma de mirar, una forma de estar en el mundo. Entonces creo que eso también es algo interesante a discutir cuando se habla acerca de los procesos colectivos, por ejemplo, o los objetivos, que me parece que es muy interesante esto también se discutía ahora sobre quizá habría que cuestionar también cuáles son los objetivos. Creo que eso es creo que me hace mucho sentido. No tengo tantas respuestas frente a esto, pero Mm. sí creo que además la doctrina económica y social en la que crecimos nos moldea nos genera una cierta metamorfosis. También Mm. cuando yo estoy en uno de los procesos que estoy trabajando también en este movimiento de estas neural crest que se mueven en el embrión de la rana y que dan origen luego al rostro, estas células se mueven de manera colectiva, pero además también les ocurre a ellas un proceso de transición. Entonces también me parece interesante cómo la naturaleza habla acerca de la transición, la metamorfosis, el movimiento colectivo, pero aún sigue sosteniéndose una idea global acerca de lo natural como algo estático. De hecho, la agenda antigénero que existe hoy a nivel global, la agenda anti derechos LGBT o anti los derechos de la mujer, es una agenda que muchas veces se apoya en los conocimientos de cierta forma de la biología para decir de que todo esto, todos estos derechos conseguidos son antinaturales, cuando la naturaleza misma nos enseña que todo es más fluido de lo que realmente queremos pensar. Y de hecho, Ujú. ese es el título un poco de este conversatorio, que era Ah, como la naturaleza no es binaria, los ya. territorios no son secos. Mm. Creo que ahí también es una paradoja que la comparto con ustedes porque tampoco logro entender el por qué. Y quizá a veces pienso que tenemos la culpa de los científicos también en que no somos claros en señalar que en la naturaleza lo que más ocurre son metamorfosis, transiciones, movimientos, que estabilidades binarias, pero que los discursos luego por ejemplo, movimiento LGBT, anti mujeres inclusive, son movimientos que apelan a un ideal de naturaleza de modo binario, como que no Mm. existieran todos estos procesos de movimiento que hay. Eh, Y que justamente también lo que pasa con esta terracentrismo, de todo el tiempo estar asimilando que todo tiene que ser estable, medible, exacto. trazable, lineal, y esta búsqueda que todos los espacios tienen que ser sólidos. Pero ¿de dónde viene eso? Mira, yo creo que eso igual, sí, bueno, yo creo que debe haber algo de uno y de esa, sí, esa como esa búsqueda por, sí, como por tener un peso. Yo también, pues, busco desde lo espacial a ver si encuentro alguna respuesta a eso, porque también me parece muy, muy especial. Y en cuanto a lo del objetivo, yo creo que sin meterle aquí mucho más elementos, hay un objetivo, yo siento, hacia la vitalidad, o sea, una vida que es tangible, que es palpable, no una vida artificial, Mm, porque también creo que ahí, y si lo llevamos a lo que es una estructura de un algoritmo y cómo crece y cómo se forma, siempre está también definiendo sus propios límites de formación, siempre tiene como una forma definida cuando uno ve que cuando hay estos algoritmos a los que los van alimentando información, ellos se van alimentando y se van autorregulando, claro. tienen un proceso de autorregulación todo el tiempo. Y un poco por eso también estamos en estas estructuras, esta artificialidad que nos lleva a que todo tiene un esquema regulado en donde tú ya prácticamente no tienes que hacer nada, tú como humano. Mm. Tu vida está regulada por este sistema. Y ahí para mí lo anfibio justamente es como esa representación de algo en donde no todo está bajo control, en donde justamente hay una estructura que es la vida misma, que se regula a sí misma y que está generando en ebullición constante justo en esos espacios todos estos diferentes comportamientos en la forma de vida, que no es esto lineal como mencionaba Alejandro, claro, que no es este proceso de desarrollo que todo sale de un huevo y se transforma y después Mm. se muere, sino que son estructuras que van adoptando distintas formaciones.
Y yo creo que justamente hoy en día lo que está pasando ahí en esos espacios anfibios, es que deben estar dando nuevas comunidades de formas y de materia que nosotros no alcanzamos incluso a percibir por esta como necesidad de autorregulación del sistema, o el mismo sistema nos tiene tan desconectados de esa posibilidad de vitalidad, o de ver la vitalidad como es su proceso orgánico, que ya perdimos la posibilidad de entender esas nuevas formaciones. Creo que por los tiempos vamos a ir cerrando, ¿no? Se me hace pensar que parte de la problemática es precisamente pasa por la educación, ¿no? O sea, su estructuración en saberes separados también, que pues ya vuelven como preponderante estas formas de contabilizar, de separar, de poder individualizar los saberes, pero también de contabilizar un mundo que se vuelve materia de extracción, ¿no? Que es parte como del enfoque hacia la vida, ¿no? En sí. Aline, tenías la mano arriba, querías intervenir y creo que sería nuestra última intervención. No se Ay, escucha. no te escuchamos. Agora sim? Sí, ahora sí. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu não sei se é permitido eu falar em português, se talvez falar um pouco mais devagar. Eu só tenho um pequeno comentário a tecer para que a gente não ultrapasse muito tempo. Eu fiquei refletindo sobre o comentário do Jorge sobre a questão de onde que vem, né? De onde que vem isso? Por que somos tão binárias, né? E eu percebo que é importante a gente tecer uma ponte e mencionar os processos de colonização, porque existem muitos, até então, pelo que eu pude acompanhar aqui, não foi mencionada essa palavra, eu acho importante trazer essa menção, porque eu pesquiso, eu sou candomblessista, eu faço parte do candomblé, que é uma religião de matriz afro-brasileira, africana, advinda da Nigéria, do continente africano, e faz parte da minha pesquisa, pesquisar a língua iorubá e a cultura do povo iorubá. Então, a partir dessa pesquisa, eu compreendi que muito da binariedade vem da colonização, que existem ainda povos e línguas inteiras, eu sou linguista, né? Existem línguas inteiras que não são binárias e que passaram a ser binárias por conta da colonização, da violência colonizadora, né, sobre culturas e corpos e natureza. As naturezas diversas inclusive a língua iorubá é uma língua não binária, né? A cultura iorubá, né, antes da colonização, era essencialmente não binária, né, do que eu posso dizer, e eu sei que existem outras e outras culturas do continente africano que também não são binárias. Então, é importante, foi só um pequeno comentário que eu trago aqui, né, para a gente continuar refletindo, dizer que eu adorei o trabalho de vocês, Sara e Jorge, foi muito inspirador para mim. Muito obrigada. Gracias a ti. Obrigada. Muy Sí. buena acotación. Muchas gracias. Muy importante. Sí, yo lo menciono voy a seguirlo resaltando entonces, Aline, porque sí hago alusión a eso, a cómo también desde estos colonos, pues que llegaron a tratar de apropiarse del territorio y cómo sí realmente trataban como menos humanos a los que vivían en esos espacios, porque pues olían, porque se alimentaban de anguilas, y lo que trataron de hacer todo el tiempo es con tecnología, con sus propias observaciones, reclamar tierra, porque esos procesos de reclamación son justamente eso, y empezar a instalar esa visión de que al reclamar tierra tú le estás dando luz a algo que está oscuro, que no se entiende, que no se puede ver la profundidad limpia y sana porque huele mal. Porque ni siquiera es porque huele mal, porque no lograron entender que ahí son fuentes de vida. Y yo creo que ahí en esos procesos tan violentos, justamente de colonización en esos territorios,
ahí es donde surgen muchas de las violencias que hoy en día estamos también padeciendo. Muchos de esos territorios llamados a que sean tierra, a que sean sólidos, a que sean limpios, hipersanitizados, es un poco también lo que nos ha bloqueado la posibilidad de pensar en la vida de otra manera. Obrigada. Muy bien, queridas, queridos y queridas. Muchísimas gracias por el tiempo. Ha sido una sesión, yo creo que muy fértil y nos da preguntas creo que podemos llevar a las siguientes sesiones. Yo me quedo con pues, la invitación a seguirnos profundizando en la psicogeografía de nuestras narices no cerradas. Y acá cuando estaban hablando recordé que tenía el libro de Ivan Illich sobre H2O y las aguas del olvido, que habla justamente de la utopía de una ciudad sin olores, que precisamente es otra manera de seguir trazando esas violencias que ordenan y desecan lo acuoso de nuestras existencias, ¿no? Y la vida que hay en los lodos debajo de nuestros pies, incluso cuando están en tierras asfaltadas, ¿no? Así que muchas gracias, Sara, Jorge, por la generosidad de sus tiempos y sus ideas y sus sentires. Y nos veremos, espero, el día 23 de mayo a esta misma hora con Andrea Ballestero, con Alejandro Yamile, que se vuelve a entrar a este espacio y sigamos conectándonos entonces en estas búsquedas de objetivos para juntarnos. Bueno, gracias a todos. Muchas Gracias. gracias.